Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wild Voices, el podcast de Loro Parque, que saben que nosotros siempre tratamos temas de animales y también de rigurosa actualidad. Miren, si yo les digo el nombre de Fatou, a lo mejor no les suena mucho, pero si les digo que es la gorila más longeva del mundo, con 69 años, seguro que le estará recordando de algo porque ya ha saltado en muchos medios de comunicación. Estamos hablando de una gorila que vive en el zoológico de Berlín y que, como digo, de las edades registradas entre este tipo de animales, es la más longeva. Vamos a hablar de Fatou, de por qué llegan a tantos años los gorilas y por qué en centros de conservación, como pueden ser los zoológicos. Y hoy nos acompaña, bueno, ya ha venido muchas veces por noticias buenísimas como es el nacimiento de un montón de animales que han nacido a lo largo de este último año aquí en Loro Parque, y es que nos acompaña Dani Rodríguez, que es compañero nuestro y también es el responsable de mamíferos terrestres de Loro Parque. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl, encantado como siempre de acompañarte de nuevo aquí en The Wild Voice. Bueno, hablábamos el otro día con este tema de Fatou. Cumple 69 años y para que la gente lo sepa un poco, ¿a cuánto equivale esta edad con los seres humanos? Yo podría decirte perfectamente que hay gente que no llegaría a la edad de Fatou. Bueno, eso para empezar. Porque es bastante longeva. Es un caso excepcional, ¿vale? Fatou es un caso excepcional. No es la edad típica de los gorilas, llegar a vivir tanto tiempo. Pero es impresionante. Hay que reconocer el gran trabajo que habrán hecho en Berlín y cómo han cuidado de manera excepcional a Fatou. Pero no es lo habitual. Los gorilas en naturaleza, por supuesto que es, ni la mitad de lo que ha vivido ya Fatou. Podemos estar hablando de entre 25 o 30 años como mucho en naturaleza, porque ahí se enfrentan heridas, enfermedades, pérdida de hábitat, depredadores, falta de alimento, conflictos con los seres humanos. Entonces todo eso hace que poquito a poco la edad vaya teniendo achaques mayores. Aquí en Centro de Conservación todo eso se reduce, no tienen depredadores, la dieta está equilibrada. Los conflictos sociales suelen estar manejables por la buena compenetración que tienen con sus entrenadores o cuidadores y cuidadoras. Entonces aquí podemos estar hablando de 30, 35, 40 años y de ahí para arriba dependiendo de cada individuo. ¿Cuántos gorilas tenemos ahora mismo aquí en Loro Parque? Ahora mismo tenemos 4 gorilas machos actuando como un grupo de solteros que en naturaleza también se da. Y este grupo, hablando directamente de zoológicos o de centros de conservación acreditados, actúan como un reservorio tanto genético como social que permite que otros zoológicos que tienen hembras puedan recabar esa información genética cuando sea necesario. Nosotros lo hemos vivido aquí varias veces, por ejemplo con el caso de León, que fue a Brasil y ya ha sido padre varias veces. Eso es lo que quería también comentarte, que no solo estamos hablando de gorilas, que tenemos, para que sepan la importancia de los centros de conservación como son los zoológicos. Estamos hablando también, me comentaban fuera del podcast, que tenemos además un macho también, que tenemos fuera, no sé en qué país, en Sudamérica también, y que el grado de reproducción ha sido también espectacular. Efectivamente, aquí Loro Parque recoge de lo que la EASA determina, ¿no? Que hay grupos poblacionales en distintos zoológicos que tienen excedente de machos porque son machos jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos con esos machos? Loro Parque fue de los, por decirte casi, por no hablar sin equivocarme, pero diría que el primero, y si no, de los primeros del mundo y de Europa en formar estos grupos de solteros que ayudan a mantener todo este remanente que va quedando en el harén, que en naturaleza lo que serían es que esos machos se separarían de la familia y empezarían a juntarse con otros machos o quedarse solos hasta que encuentran un grupo al que competir con el macho dominante que esté en ese momento y quedarse con ese harén, o encontrarse con hembras que también han ido saliendo de los grupos y formar el suyo. En nuestro caso, lo hemos vivido eso con León, que está en Brasil y la reproducción ha sido exitosísima, y también con Kiburi, que fue hermano de Ubongo, que todavía está aquí, que vino y se fue para Londres. Y en el Zoo de Londres ya ha sido padre, si no me equivoco, 2 o 3 veces. O sea que una especie como es el gorila de llanura occidental, que es el nuestro, que tenemos nosotros aquí, dentro de las 4 subespecies que hay de gorila, que está en peligro crítico de extinción, denominado así por la IUCN,
pues desde el Loro Parque hemos enviado a 2 machos reproductores que han aumentado la población en gorilas de una especie críticamente amenazada. O sea, estamos haciendo una labor de conservación, porque hay que dejar claro que ya los centros zoológicos acreditados y los centros de conservación, que es una cosa que yo repito mucho en mi ambiente, ¿no? Ya no es solo que... Antes sí, pero todo esto, la ciencia ha llegado y por fin ha llegado a los zoológicos y estamos haciendo cosas bastante buenas. Los centros zoológicos ya no es un sitio en el que solo se exponen animales. Aquí hay ciencia, hay investigación, hay educación, hay conservación, y todo eso hay que dejarlo claro, que el Loro Parque, un centro acreditado, un centro de conservación, que hacemos las cosas de esta manera, ha conseguido que especies amenazadas críticamente, y más ahora hablando pues de la longevidad de estos animales y de los grandes primates, que se haya reproducido esta especie que se está perdiendo. Y además son unos animales que muchos tienen unas historias tremendas. Fatú, por ejemplo, llegó a Europa en 1959 desde África. Según dicen, tiene una historia de leyenda, pero cada uno también tiene su propia historia y puede escribir su propio libro. Cada uno de ellos, y sobre todo si nos remontamos pues eso, a edades como la de Fatú y demás, pues cada vez las historias son un poquito más rocambolescas, ¿no? Nosotros tenemos historias aquí también con nuestros gorilas. Tenemos, por ejemplo, que el padre de uno de los gorilas que estuvo aquí llegó a vivir pues 55 años. Que prácticamente Fatú es la que desbanca al padre de George. No, es tremendo. O sea, los datos son así, casi triplica el número de años con respecto a otros animales, ¿eh? Sí, es un caso excepcional. Fatú es un caso excepcional, no es lo normal. Pero sí es normal que los que viven en centros de conservación vivan más que los que están en la naturaleza. Efectivamente, es que... Y además es normal y lógico. Es normal y lógico, ¿por qué, Raúl? Porque lo hemos comentado. ¿Quién tiene un cuidado diario, un manejo constante, una revisión diaria por parte de sus cuidadores y cuidadoras? Pues, por ejemplo, nosotros aquí en Loro Parque, sin irnos más lejos, hemos entrenado a los gorilas a que cuando estamos nosotros con ellos puedan abrir la boca de manera voluntaria para revisar la dentición, para si tienen infecciones, para si se han roto un diente. Por ejemplo, también con Ubongo, hermano de Kiburi, que se ha ido a Londres para este tema de reproducción, que Ubongo se ha quedado con nosotros, hemos conseguido tener la confianza de que Ubongo nos dé la espalda para ver si tiene alguna herida, si se ha hecho algo, si podemos pincharle cualquier cosita, si se pone malo, que es lo que lo diferencia en naturaleza. Aquí nuestros gorilas cogen alguna enfermedad y tenemos un equipo veterinario excepcional detrás que enseguida acude, o hacemos cosas preventivas para prevenir que los animales pues sufran distintas adversidades que en naturaleza no la tendrían, y por eso en los centros de conservación los animales viven más y mejor. El otro día lo hablaba con Rafa Zamora, que nosotros estamos de récord en récord. En todos los animales que tenemos nosotros pues vamos batiendo en récord. Pero es curioso también cómo aquí en Loro Parque tenemos animales muy longevos, que incluso están batiendo récord en reproducción a unas edades muy avanzadas. La pregunta es: ¿qué importancia tiene todo esto para la reserva genética en este tipo de especies que, como tú decías, están en peligro de extinción, que están amenazadas? Lo comentábamos brevemente antes, Raúl. El tener la capacidad de tener machos que tienen buena genética en un sitio para cuando sean necesarios, eso es tener oro. Es decir, cualquier zoológico en el que ya se muera su macho reproductor, no tengan un tipo para poder seguir hacia adelante con una buena calidad genética, pueden tirar de centros como Loro Parque, que tienen estos grupos de machos solteros, y decir, bueno, pues siguiendo las recomendaciones de la EASA, por un comité de especies certificado, vamos a mover a este individuo que tiene esta calidad genética para que se junte con esta hembra que tiene una calidad genética, y evitar pues consanguinidad, evitar enfermedades de tipo recesivo a nivel genético y demás, y generar una conservación efectiva, una conservación que pasaría como prácticamente como en naturaleza. Los animales se van separando de sus grupos y se encuentran con un individuo de su misma especie, pero totalmente alejado a nivel genético. Y entonces ahí pues no se generan ese tipo de cuello de botella, ¿no? De primos con hermanos con... Oye, por cierto, que a mí eso también me ha llamado un poco la atención, de animales que viven tanto, por lo menos también aquí dentro de un centro de conservación como es un zoológico, como la relación entre los cuidadores y un animal que tiene tantos años, y estamos hablando de una relación, bueno, más que un matrimonio, de décadas y décadas, que eso también es no es lo usual, porque lo usual a lo mejor es un cuidador, pues que haya animales, pues que siempre uno viva más que los animales, pero no que los animales, sobrevivan más que 2 o 3 cuidadores. Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, nosotros tenemos a Noel ahora mismo, ¿no? Que tiene 40 años.
Y tengo mi jefe de cuidadores, Vicente, ¿no? Lleva muchísimos años con nosotros aquí también. Lo vio llegar a Noel y demás. Y la relación que existe entre Noel y Vicente, o con distintos tipos de cuidadores, es otra cosa. Tú los ves y Vicente le habla como si fuera su hijo, está con él, lo visita todos los días. Noel responde a Vicente, entrena súper bien con él, quiere estar con él. O sea, es una relación espectacular. Y ya cuando los ves que Vicente monta eso, los enriquecimientos, Vicente y el equipo que está con él, ¿no? Monta los enriquecimientos, pues venga, como sabes, hace un par de meses empezamos a incluir un tipo que hay que recalcar el trabajo, ¿no? Del Departamento de Bienestar Animal y el de mi equipo, ¿no? A la hora de generar estos tipos de enriquecimientos. Y como sabes, hicimos unos puzzles nuevos. Unos puzzles nuevos en los que les colocábamos para que tuvieran un tipo de enriquecimiento cognitivo y además alimenticio. Era un tipo de puzzle cada vez, al principio era más sencillo para que no se frustraran, y ellos tenían que fabricar sus propias herramientas y utilizarlo para buscar la comida. Por ejemplo, ¿qué vimos? Que Wong, que es el más joven, con respecto a Noel, que ya había pasado muchos años con nosotros y había visto cosas similares, no tan complicadas como esta, pero cosas similares, la manera en la que Noel resolvía los problemas era mucho más efectiva. Fíjate. Que, por ejemplo, Wongo al principio intentaba sacudir el juguete o golpearlo. Noel desde primeras ya lo vio, lo investigó. Sí que es verdad que con Noel ya es un poquito más tímido, intenta dejar como a los otros que hagan sus cositas y tal. Pues, pero ya lo investigó. Y desde que lo investigó ya lo veías que buscaba la vegetación fresca que nosotros le ponemos todos los días para que se hagan sus nidos, que ramoneen por ahí y demás. Ya lo buscaba, se ponía a hacer así con el palito, a investigarlo, y empezaba a sacar, pues eso, el pienso o el fruto seco que le habríamos puesto. Y veíamos ese tipo de cosas de cómo a nivel social ellos, tanto por lo que han vivido aquí como con la interacción que tienen entre sus propios individuos cuando están en el recinto, pues han ido aprendiendo. Y vemos también un poco como en nosotros, ¿no? Que no porque seas el más joven, que estás más fuerte, que eres un poco el que domina el cotarro ahora, sabes siempre cómo manejarte. Ahí, por ejemplo, Noel, lo hemos visto, cómo se sabe manejar por el recinto, que hay algún conflicto. Él ya sabe cómo moverse, como yo esquivo, yo no quiero problemas, y entonces no hemos tenido ningún problema. Sí que es verdad que nuestros gorilas se llevan estupendamente, directo hay que decirlo, y no es normal tener conflicto, pero cuando han pasado de que una broma, un juego de los que suelen tener con las palmeras va un poquito a más, enseguida ves cómo ellos se resuelven y vemos esa veteranía, ¿no? Ese tener ya... Yo ya sé dónde me estoy moviendo, sé la edad que tengo. Como pasa con nosotros, con los seres humanos. Efectivamente. Lo mismo. Vamos a ver, te voy a terminar con una pregunta trampa. Vamos a ver. Tenemos el loro parque, tenemos chimpancés, tenemos gorilas. ¿Con cuál te quedas de los dos? Pregunta trampa. Yo me quedo con los gorilas. Los míos son los gorilas. A mí me gustan muchos más. ¿De carácter cómo son las diferencias? Pues yo sé más o menos, lo he preguntado y me han dicho, cuidado con un chimpancé, ¿eh? Efectivamente. Los gorilas, yo creo que si tuviera que describirlo, diría que son nobles, y los chimpancés son pícaros. Es decir, los chimpancés no son malos, pero si tienen la oportunidad, a lo mejor hacen una maldad. Los gorilas, por otra parte, no me molestes, yo estoy aquí, soy bueno, estoy contigo, o sea, me gusta. Sí. Tenemos nuestros límites, tú aquí, yo aquí, bien, pero no hay problema. Yo le veo esa cosita a los chimpancés. Cuando dices pícaro no quiere decir vengativo ni nada de eso. No. Simplemente... Tienen su picardía. Exactamente. Por ejemplo, tengo un ejemplo rápido. Nosotros les damos de beber, ¿no? Todas las mañanas, pues líquido, agua o leche de soja, simplemente para que estén acostumbrados a una rutina, para si en algún momento es necesario dar algún tipo de medicación, pues ya estamos ahí acostumbrados a ese tipo de procedimientos. Con los gorilas nunca hemos tenido, prácticamente nunca hay ningún tipo de problema. Con los chimpas, tú estás dando de beber y a lo mejor justo ves que otro se mueve, lo miras y el chimpa intenta cogerte la botella. Ese tipo de picardía. Si puedo, me la quedo toda para mí. Bueno. Pues con eso nos vamos a quedar, y de los chimpancés también hablaremos en otra ocasión. Dani, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Encantado.